Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos Itinerantes. Soy Elga Arriategui y bueno, estoy encantada de recibir en este periplo, ya con el que cierro esta etapa aquí en mi querida Lima, con una eminencia del periodismo, de la comunicación social y ahora de la inteligencia artificial. Me refiero al doctor Amaro La Rosa y quisiera decir algunas cosas de él a modo de introducción. Psicólogo especializado en comunicación e inteligencia artificial, periodista, suma 40 años en la docencia universitaria, es también investigador y escritor creativo con una serie de publicaciones sobre medios de comunicación y su impacto en la sociedad y el comportamiento. Por si fuera poco, asimismo posee una amplia experiencia en la organización de actividades de índole científicas, tanto nacionales como internacionales, y ha sido ponente en más de 200 actividades académicas en diversos países. Yo realmente me quedé abrumada con su currículum. Dije, no puedo con tanto. ¿Cómo resumo una carrera de tantísimos años con tanto éxito, con entrega, doctor Amaro? Y me queda preguntarle, ¿no? ¿Cómo organiza su tiempo para realizar tantas actividades? Si siempre fue así, o sea, desde el comienzo, cuando usted era un jovenzuelo, allí en la selva. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Bueno, no siempre fue así. Ah, no. Justamente en esta semana me reúno con mis compañeros de colegio. Sí. Y yo era en el colegio sumamente tímido. Eso es difícil de creer, Pero doctora. Ya. lo era, pero como se dice en el periodismo antiguo, olí la tinta, pero en ese caso yo olí el estudio de radio, porque gracias a uno de mis tíos fui a Iquitos, estuve allí 2 meses y empecé los primeros días de diciembre de 1967 a practicar cuando me dejaban. Pero por suerte, ahí celebré el primer día del locutor con la gente del lugar, ¿no? Ahí pude conocer gente muy interesante, artistas que llegaban, ¿no? Entonces, Hugo Blanco y su arpa viajera, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y sí, me empecé a soltar ahí. Estaba una semana practicando, es una anécdota que nunca la cuento, y fue domingo, que había un locutor que me dejaba, que me ayudaba. Sí. Y entra el dueño de la radio, el señor Reategui. Ah, un pariente, Claro, un claro, pariente. sí, la familia Ratti era propietaria de Radio Atlántida de Hoy no Iquitos. sabía. Y total, dijo, ha faltado el animador del programa juvenil, tú lo haces. Y mi vida había salido frente a un auditorio ni siquiera. Bueno, Estamos hablando de nunca. cuántos años tenía usted. Sí, 1967. pero ¿qué edad tenía usted? Yo tenía 10, claro, yo nací el 48, tenía 19 años, pero no tenía ninguna experiencia Un de haber jovencito. expuesto en esas Era de épocas, otros ¿no? tiempos. Sí. Y tuve que hacerlo. Salí con mi papelito y de la tensión temblaba, ¿no? Pero ya en la segunda vez que lo hice, ya Ya me se fue solté más. soltando. Y ahora ya no, ahora salgo a un escenario Como si nada. como cosa normal, ¿no? Como el salón de su casa. Doctor, de los 15 libros que ha publicado, quiero centrarme en 3 que poseen plena actualidad. Empiezo por la gente y su aparato. De acuerdo a esa portada tan polémica. Con esa obra usted fue visionario porque narró situaciones extremas que hoy se han vuelto peores en el comportamiento de quienes pues no se apartan de su teléfono móvil. Cierto, ¿no? Ahora entro muchas veces a un restaurante y veo una familia almorzando y cada uno concentrado en su teléfono móvil, Sí. no conversan entre sí. No. Parejas que entran de la manito pero ni se miran. Entonces, ayer justamente leía un documento que mencionaba que los jóvenes de la generación Z que dicen tener la verdad no saben comunicarse. Solo lo hacen digitando, Sí. pero después no. Sí, han perdido esas habilidades. Han perdido esa Sí, del habilidad que cara a tienen cara, del tantos diálogo, siglos sí. que le costó al ser humano lograrla, ¿no? Sí.
Y yo recuerdo que en aquel entonces como que no muchos apostaron por su libro, pero usted estuvo muy empeñado, ¿no? Sí, En sí, eso. Y realmente narraba cosas muy locas, ¿no? Pero que ahora pues ya eso no es nada. sí, Estamos hablando de los casi los primeros teléfonos celulares, ¿no? claro, no, claro, eso lo hice con mis alumnos cuando dicté un curso de investigación y el trabajo final fue justamente uno de los capítulos de ese libro, cada uno de los capítulos del libro que narra, como tú dices, cosas distintas, historias que pueden parecer, en ese momento podrían parecer imposibles, Y pero que ahora exageradas, suceden, exageradas, ¿no? sí, en aquel entonces, ¿no? Y no hace mucho de ese libro, estamos hablando de 2008, y era Imagínate. otra la situación que se vivía en Claro, aquel no, entonces. y yo me remito al año 90 cuando trabajaba en una emisora y estrenamos un teléfono móvil. Ujú, La gente me miraba como, yo era el director, pero hacía reportero a veces, y ujú. ¿qué le pasa a este que está hablando solo, ¿no? Sí, Las épocas han sí, cambiado han mucho. cambiado muchísimo. Otra obra que es digna de destacar es Aprender a Amar de 2003, con el que usted fue precursor en la publicación de libros de autoayuda aquí en el Perú. No, bueno, Sí, gracias por la no, sí, fue aclaración. uno de Bueno, de los sí, lo cierto es primeros. que fue un libro que Ujú, ya se agotó hace años, ujú, pero un libro que lo escribí durante meses, ¿no? No fue lo hice de corrido. ujú. Y lo empecé curiosamente en uno de los viajes que yo hago regularmente para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, dictando cursos para los profesores. Y me tocó estar el Día de los Enamorados solo, y no recuerdo en qué lugar del país. Ya. Yo veía pasar las parejas de la manito en esa época y se me dio por escribir y lo hice, ¿no? Ujú, Y ahí continué y bueno, el libro me ha hecho muchas satisfacciones, ¿no? ujú. Pero también estamos hablando de un amor que ya no existe, porque ha cambiado también la Cierto, manera de cierto, amar y las cierto, parejas y lo que se cierto. permite y no se Sí, sí, permite. Ha no. cambiado mucho todo Sigmund eso. Bauman habla del amor líquido, ¿no? Ese amor que empieza no se sabe cómo y acaba como si nada, Sí, sí, sí. ¿no? Y ahora ni se termina, ¿no? Sí, Simplemente uno abandona y a través sí, del sí, sí, teléfono, sí, sí, sí. pero empieza con el ghosting, ¿no? Sí, Desapareció mi sí, novio, mi novia. sí, no, ya esos noviazgos largos de otras épocas ya no existen. No, ya no más. Pero a lo mejor volveremos, ¿no? Porque todo llega a su límite y luego se vuelve, ¿no? Es un Sí, círculo. sí, ¿Usted cree que se pueda volver al amor romántico, al amor bonito? no es bien complejo el asunto porque la sociedad ha cambiado muchísimo, Ujú, ¿no? ujú. Vivimos en una sociedad donde lo tecnológico tiene como lo dice Jorge Hidalgo, un colega mexicano muy connotado, él señala que es paradójico, pero vivimos en una sociedad donde hay mucha comunicación, mucha posibilidad de comunicarse, Sí, pero miles de donde la formas. gente No las vive utiliza, no las aprovecha. incomunicada. Ujú. Aislada, sí. Lo escuchaba en un curso que dicté a uno de mis alumnos que decía que era una jovencita, ¿no? Ujú. Que ella no tomaba desayuno, ni almorzaba, ni comía con sus padres, porque lo hacía con sus amigos virtuales, frente a su Ya. computadora, frente a la pantalla de su computadora. Y yo le pregunté, ¿y tus padres? Ah, no, me dijo, ellos tienen su vida. Así, con esa frase, ellos tienen su vida. Pero ya habitando el mismo espacio, la Claro, misma casa. habitando en casa, Ujú, ellos pagándole su educación en una universidad cara, ujú. pero ellos no existían para ella. Entonces ya me imagino qué puede pasar en el futuro cuando esos padres envejezcan y a ella no le dé ningún reparo en abandonarlo. Pero también Entonces, estará sola cuando llegue su momento de claro, envejecer, ¿no? claro. Doctor, entonces usted va a insistir con los libros de autoayuda porque tengo entendido que usted está preparando la salida para Sí, este año, para este 2026 está sí, 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 preparando está ya. preparando uno de autoayuda que prefiero no Ah, no, adelantarlo. no quiere hablar eso. Pero por Solamente. cábala, por Pero superstición, sí, ¿por sí, qué? sí, no, no, no. Prefiero no hablar de mi proyecto futuro en ese sentido. Ya, Lo que sí puedo perfecto. decir es que va a haber una persona muy amiga, a quien quiero mucho, que va a escribir el prólogo. Ah, qué interesante, no sé quién Sí, se será. llama Elgar Reategui. Ya me está comprometiendo directamente. Doctor, hace unos días entrevistaba a una gran ilustradora y hablaba que ella no tiene problemas con la inteligencia artificial. Pero usted no está muy involucrado con la inteligencia artificial, está vinculado a una serie de asociaciones y hace poco ha publicado un libro con Fátima Rudmein, a ver si me sale bien el inglés, algo así como Civil Society and Democracy in the Age of Social Media.
claro, sí. ¿Cuál es su preocupación y su interés con respecto a este tema? No, ¿Cómo lo ves? Usted? justamente fue Fátima Rumat, esta amiga Ujú, marroquí, ujú. quien me llevó al mundo de la inteligencia artificial. La Ya, conocí por un proyecto de libro frustrado, pero luego nos hicimos muy amigos. Tuve la suerte de tener en Lima hace casi 3 años, ujú, una excelente persona de primera. Acabamos de escribir, nos escribimos casi todos los días ya, y tenemos proyectos comunes. Uno de esos fue este libro que acaba de sí, publicar una editorial importantísima en Suiza. sí. Y estoy terminando ya, casi, y este año entró a la imprenta un libro más sobre periodismo, inteligencia artificial y periodismo. Ujú. Pero ¿qué le preocupa? Al menos con respecto al Hay periodismo. varios aspectos en ese asunto. Yo no soy ni tecnófilo ni tecnófobo, no es de extremo. Creo que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que rompe una serie de Sí, cosas, pero que hay que aprenderla necesariamente. Tenemos que saber sacarle partido. Ya no podemos estar, me remito a X persona, no voy a decir nombres, que en cierto centro de estudios se inauguró hace solamente unos 12 años una, decía que era una sala de prensa ujú. donde les ponía máquina de escribir. ¿Máquina de escribir? Sí, y ¿A estas dijo, alturas? lo que su pretexto era que los alumnos van a malograr las computadoras. Y eso no, pues la máquina de escribir ya está, ya es fuera de época. Ya está para un museo. Ya no. Sé que hay muchos nostálgicos, Sí, sí, pero no, ya los hay, esto, ¿no? sí, Pero sí. yo ya dejé de escribir a máquina. Ahí la tengo de recuerdo en casa, pero ya no la uso, es la verdad, ¿no? Pero en lo que se refiere a los escritores y a los periodistas, imagino no para reemplazarlos. Me refiero No, a no, no, la no, inteligencia no, no. artificial, ¿no? Porque yo he visto mucha gente que está haciendo sus libros con inteligencia artificial, de poesía sobre Claro, todo, y claro, entre otras cosas, ¿no? claro. Se pueden usar los recursos, pero hay que saber utilizarlos para empezar con mucha ética. Exacto. Porque ese es fundamental, ¿no? Justo un artículo que estoy escribiendo para un libro con Fátima dentro de poco, tiene que ver con la ética de inteligencia artificial, que es lo que me interesa, ¿no? Me Ujú, interesa muchísimo, ¿no? Y el impacto que tiene el comportamiento de la gente, ¿no? ujú, ujú. Ayer también leí un documento europeo en que hablaba del problema que se presenta hasta con tesis que después se detecta que han sido hechas con inteligencia artificial. Sí, por la Porque, redacción. Es claro, muy torpe todavía la sí, redacción. ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, lo que hace es un recurso importante ahora. Hay muchos, por ejemplo, para hacer una tesis puede aliviar mucho en parte del procesamiento de datos, Claro, pero si claro. no se le alimenta con los datos, no va a funcionar. Fracasa, sí. Claro, hay que saber utilizar la tecnología. Eso es importante. Tal vez me he adelantado, he tocado el tema de la inteligencia artificial, pero también está el futuro del periodismo, que es otra de sus preocupaciones e interés. Por esta razón, como editor, publicó El periodismo en la era del ciberespacio en 2005. Ya tiene casi 20 años o más de 20 años esta obra. Sí, ¿Y claro, qué claro. comentarios puede hacer al respecto de todo este periodo que ha pasado Ha con él? habido, mira, justamente estoy recordando el nombre de un colega, Ujú, Juan Carlos Luján, que fue uno de los presentadores de ese libro ujú, y a quien lo conocí en ese momento, ¿no? ujú, Ahora es amigo, ujú. hemos escrito artículos en conjunto, participamos en actividades, siempre nos invitamos, Sí, pero Juan Carlos fue el primer webmaster del comercio. Y es una persona muy capaz, está bueno, en el mundo de la inteligencia artificial, trabaja mucho en eso, sabe una serie de recursos, pero lo importante es la creatividad humana, el periodista no se va a perder. Lo ya. que pasa es que tenemos que aprender a utilizar los recursos para nuestro trabajo. Pero Ese es lo acá cierto. hay mucho intrusismo, muchos comunicadores, ¿no? Ahora diferencian, ¿no? Periodista comunicador o divulgador, ¿no? Pero que no tiene la preparación adecuada para esto. Claro, es que mira, hay un hecho muy concreto, ¿no? Si bien se forma a los alumnos diríamos, con un criterio homogéneo a lo largo de la carrera a veces, Sí, ya cada uno va tomando su camino. Y me estoy acordando ahora de una alumna, que no ya ni recuerdo, pero que cuando estaba estudiando, ella seguía línea de publicidad, yo le dije, tú no, por casualidad no quisieras ejercer el periodismo porque tienes habilidades. No me dijo de ninguna manera, mi sueño es tener mi agencia de publicidad. Años después me la encuentro reporteando ya. y le digo, oye, ¿qué pasó contigo?
Lo que pasa es que olí la tinta, me dijo, ¿no? Entonces mira, Se embriagó de yo tinta. cuando entro a un estudio de radio, me Sí, dan ganas de regresar, porque han sido años trabajando en ese medio y tiene su encanto, ¿no? sí, He aún conocido ahora. mucha gente, he Sí. entrevistado, mira, te puedo decir dos personajes que entrevisté en mi carrera, dos Willy Colón, Ah, ¿no? Y entrevisté también a Julio Iglesias. uf. Lamentablemente no conservo las cintas de eso, ni siquiera una foto. Es que en esos tiempos no se pensaba en la No, fotografía, en esas cosas uno se no, comportaba como periodista. y Y aunque a lo mejor se hizo y mal. se borraban las cintas para grabar Claro, otra cosa sí, encima. sí, exactamente, no hay nada. Sí. Pero bueno, Jorge, Pero esas experiencias, mira, esas experiencias son valiosísimas, ¿no? A ti te ha claro, pasado. están en la mente nada más. O que te encuentres en un lugar X y alguien que no conoces te da un abrazo, te saluda con mucho afecto y ha leído uno de tus libros y tú no lo sabes. O lo que me ocurrió en Bolivia, que yo iba a exponer en un congreso, pero a la vez llevaba la promoción para un congreso interamericano de psicología que se iba a hacer en Lima. Y cuando pido hablar con la decana, que era decana de psicología y comunicación, la jovencita que me acompañó, le digo, oye, ¿y cómo lo presento a la decana? Y le dije mi nombre, y dijo, ah, usted es. ¿Y qué pasaba? Que un gran amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, Charles Suculmana, editó mi primer libro de psicología de la comunicación. Y Charles había viajado por todo el Perú y había llegado a Bolivia. Y mi libro era el libro de texto de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ay, qué Entonces, bonito. esas experiencias Claro, son, como tú dices, invaluable, increíbles, sí, 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 sí. tienes. Ahora, hay el otro lado, ¿no? Del criticón, del criticaste, eso ya, Bueno, que no hacen nada, pero están ahí tirando piedras, dejémoslo sí. de lado, ¿no? Sí, sí, sí. No importa. Doctora Amaru, usted que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza universitaria, ¿qué diferencia se encuentra entre los alumnos de aquellos primeros años de enseñanza con los de la actualidad? Usted que tiene gran experiencia A actualmente, ver, alumnos y alumnas. hay un aspecto, tal vez menciono dos cosas, ¿no? Uno es el facilismo. Ahora lo tienen todo. Yo recuerdo lo que pasamos cuando yo estudiaba en los años 70. La universidad, si bien tenía una biblioteca, teníamos que ir a otros lugares para encontrar datos, o ir a la Universidad de San Marcos, o ir a la Biblioteca del Hospital del Empleado, irnos a la Biblioteca del Museo de Historia del Pueblo Libre. Teníamos que recorrer mucho, claro, el tráfico no era como el de ahora, Claro, pero en todo caso teníamos que buscar. sí, y costaba. Ahora costaba, Ujú. ahora lo tienen todo a la mano, pero carecen de esa capacidad de búsqueda. Es demasiado fácil, ¿no? Sí, Entonces, copiar y y creen pegar. que es común, que es fácil engañarte, ¿no? Hace algunos meses tuve la experiencia de una persona que me prestó un trabajo, pero mientras todos habían formateado su trabajo con las pautas que les había dado, ella no lo había formateado. Y fue tan, digamos, poco hábil, para decir de la mejor manera, que se olvidó de corregir nada. Y en el último párrafo del material hecho con inteligencia artificial decía, por favor, si hay algún error, escríbanos, porque trabajan para nosotros los mejores especialistas de América Latina. Entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está la búsqueda de datos? Pero yo no niego el servicio que presta, ¿no? Hay un libro, que se me va de la mente el nombre. Uno de los capítulos de su libro lo escribió una persona, los dos son discapacitados. Él es ciego Ujú. y ella no tiene capacidad, no mueve las manos para nada. Ya. Pero han usado recursos de inteligencia artificial y han hecho un capítulo brillante, la verdad. Entonces, mira, el asunto es ese, ¿no? Cómo saber usar los recursos para bien. Ahora, en el caso de la televisión, usan inteligencia artificial para una serie de cosas. Ujú, ujú. Hacen bromas, hacen diversidad Sí, sí, sí. pero sin Y llegan a embargo, engañar a uno, ya no sabe muy bien lo claro, que está viendo. es cierto, ¿no? Y también Sí, hacen fraude, ¿no? sí, Como ocurre. sí, sí. Pero lo cierto es que es un recurso muy útil. Ujú. Ha recibido una serie de premios y reconocimientos en Chile, en Estados Unidos y Ecuador. Sin embargo, me parece que tiene un especial cariño por la distinción que recibió por parte del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Bueno, Es si como, Spal es,
mi casa. Su Sí, casa, sí, claro. ese es mi alma mater, ¿no? Ujú, Internacional. Ahí estuve el año 1986 y después el año siguiente, ¿no? El ujú, primer año con un grupo de colegas de distintos países de América Latina. Uno de ellos que y luego fue discípulo de Germán Matelardo, un personaje, ujú, gran amigo, que mi compañero de habitación en el hotel donde nos alojábamos. Y nos hicimos muy amigos nosotros, ujú. ¿no? El grupo ya luego eran otras épocas, pero después ya apareció el WhatsApp y ahora nos reunimos hasta una vez al mes y conversamos y diariamente nos escribimos, enviamos novedades. Y hace pocos meses tuve la suerte de tener en Lima a varias de mis compañeras, Ujú, terminaron de Bolivia, Argentina, de varios países, y realmente de Ecuador también. Y ujú. tuve el gusto de escribir el libro que te Sí, traje esta mañana, ¿no? sí. Entonces, el libro de sociología de la vida cotidiana. Ujú. Y tenemos la utopía de reunirnos el próximo año de nuevo, ¿no? ¿Quién Porque sabe? sí, Todo es sí, quién posible, sabe, y doctor. dónde será, no lo sé. Claro, Tal vez en claro. Chile, tal vez en Bolivia, no O lo sé. aquí, ¿quién sabe también? Brasil, no, una de las experiencias más gratas de mi vida la he tenido en Brasil, aunque han habido muchas, ¿no? No, que la vida lo sorprenda, doctor. Claro. Sé que tiene ya una agenda muy recargada para este 2026. Hay viajes a Brasil, a Argentina, 2 libros por publicar, entre otros compromisos por confirmar. Sin duda no para, doctora. Usted me agota. La verdad No, que, no sé, artículos, siempre está con la ilusión, creando. Es eso, o sea, el entusiasmo por la vida, por la búsqueda, por el es que, es, conocimiento. es que eso es vida, el poder intercambiar criterios, el encontrarse con la gente, tuve una experiencia justamente en Quito, la última vez que estuve allá, de estar en una mesa con 3 colegas con quienes no comparto ideología, Ujú, pero eso no es asunto para que nos peleemos, al contrario. Aprendí muchísimo de ellos esa noche, en una cena para los invitados, y analizamos, conversamos, y esas cosas son muy sí, valiosas, como a ti te ha enriquece. pasado, ¿no? Ujú, Ahí se aprende, de ahí salen ideas, conocemos gente que son top, ¿no? ujú, Y que siguen siendo iguales, ¿no? ujú. De todo hay en este mundo, pero ese intercambio es fundamental. Me gusta hacer las conferencias virtuales cuando es imposible irse a otro país, Sí. pero el calor humano, el intercambio personal no puede faltar, eso es fundamental para la vida, ¿no? Doctor, ha sido un placer tenerle en este cierre de esta travesía por aquí de Reunidos y siempre lo vamos a recordar. Incluyo mi promoción, la primera promoción de comunicaciones de Garcilaso y el resto de promociones. Cuando recordamos a los profesores, sin duda rememoramos sus clases, lo estricto que eran con la puntualidad, que la gente en el cambio de clase salía y usted luego no los dejaba entrar, Sí, es que, no ¿sabes qué dejaba pasa? entrar a los alumnos a la clase, quería puntualidad. Es que, ¿sabes qué? Eso es la escuela de vida también, porque en el mundo de la comunicación, si tú llegaste tarde, ya hay una fila de gente para Ujú, reemplazarte, ¿no? ujú. En una ocasión me ocurrió una anécdota en los años 80, ¿no? Trabajaba en una emisora que quedaba a unas 12 cuadras de mi casa. Entonces me demoré y llegué cuando ya había pasado la hora de inicio del noticiero y escuché la cortina, Ujú. no una musiquita como dijo alguien hace poco, sino La cortina, la cortina, sí. y mi asistente estaba diciendo los titulares. Y yo le dije al operador que pusiera la característica, ¿no? Y fuera tanda, Ujú. y le llamé la atención, le digo, profesor, usted nos ha enseñado que tenemos que respetar a los oyentes, y el noticiero empezaba a las 7. Claro. Yo le dije, discúlpame, sigamos adelante. Punto, se acabó. Y, Pero esa disciplina te ayuda también, ¿sabes qué, Elita? A descubrir cuándo hay cosas necesarias de mantenerlas en reserva, ¿no? sí. Una mañana también me llamó una persona, un contacto, y me dice, acaban de matar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al amigo García Rada, ¿no? Pero yo recordé lo que escuché justamente en Radio Atlántida de Quito de Germán Peralta, el jefe de prensa, y le decía a los colegas,
siempre contrastan información. Y llamé a mi contacto de la Guardia Civil de ese entonces y me dice, efectivamente había un atentado terrorista, pero en este momento lo están llevando al hospital de la Fuerza Aérea. Mira, Claro, yo no, iba a no decir que lanzar había por, muerto así porque y sí. iba a ser Sí, sí, entonces, sí, sí. el contrastar información es algo fundamental para el trabajo nuestro. Si no, bueno, pues, no es periodista el que no contrasta. Como fuere doctor, ha dejado un gran recuerdo en muchas promociones. El profesor que en aquel entonces despotricábamos de él, de usted, decíamos qué barbaridad, qué terrible este profesor, nos hace sufrir, porque nos hacía sufrir, profe, nos hacía sufrir, pero nos ha servido de mucho, sobre todo a mí, que soy su amiga ahora y que lo respeto muchísimo. Claro, Gracias por esta entrevista. no, a ustedes gracias, a ti gracias por tu entrevista. Es que, mira, yo empecé a ejercer el periodismo en una época en los diarios se escribía a máquina. Sí. Y venía el director de noticias o el jefe de prensa, miraba lo tuyo y lo rompía. Y tenía que rehacerlo. Sí, yo también he pasado por eso. Entonces, Que me han ahora roto ya no, la... ahora, Sí, ahora te dicen, arréglalo, ya la computadora, uno maneja sí, las cosas, ya, es otro mundo. sí, sin Pero duda. igualito exige disciplina. Sí, Porque nadie aprende a escribir si no es haciéndolo. sí, haciéndolo. Nadie Sí, aprende a manejar un programa de radio si no lo ha conducido sí, nunca. sí. La experiencia es vital. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias a ti. Bueno, amigos, esto ha sido Reunidos Itinerante. Con esto cerramos este viaje por Rima, mi tierra. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar en Valencia, sede donde se emite Reunidos. Muchísimas gracias. Soy Elda Reategui. Nos vemos pronto.